Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. La idea era intentar acercarnos de alguna otra manera, así que por eso se me ocurrió hacerlo a través de un video, en decirles que las estoy acompañando con la lectura, en lo que van participando en el aula, eh, realmente con mucha riqueza los contenidos que van compartiendo y a la mayoría los vamos a tomar y sobre ellos vamos a trabajar en el segundo y último encuentro sincrónico de este espacio de reflexión. Hoy quería, en pocas palabras, de alguna manera muy sintética, acompañarlos en el tema de un elemento muy importante que forma parte indispensable y que me parece que es lo que fundamenta mucho el de poblar nuestras aulas con la evaluación formativa, o nuestras instituciones, no solo nuestras aulas, y es la retroalimentación formativa, ¿no? Esta retroalimentación formativa tiene algunas funciones básicas. Entonces, podríamos decir que retroalimentar es dar cuentas, ¿no? Es acompañar a ese alumno para que pueda dar cuentas de lo que va haciendo. Por eso hablamos claramente de un acompañamiento. Es un acompañamiento que ayuda a generar conciencia, a visualizar sus acciones, a descubrir los problemas que puede tener en la práctica misma o en la ejecución de esos desafíos que les vamos proponiendo. Ese acompañamiento también sirve para orientar, para encontrar los recursos necesarios para solucionar problemas, ¿no? Estas estrategias personales que voy generando para llegar a ese objetivo que como docente le he planteado a ese alumno. Y finalmente, también un objetivo de este acompañamiento es favorecer los procesos y la reflexión de autorregulación sobre sus modos de llegar a estos objetivos, ¿no? Es casi un conocimiento personal. Lo acompaño para que pueda realmente conocerse frente a los aprendizajes. ¿Cuáles son los modos en que alcanza esas metas u objetivos, ¿no? Entonces aquí comienza el tema más desafiante para el docente, que no solo está en generar estos elementos, que algo hemos venido trabajando en Classroom y que los vamos a comentar después, sobre estas instancias, ¿no?, que nos llevan a una evaluación formativa, sino cómo trabajar en estas retroalimentaciones. Podemos decir que esta forma de acompañar al alumno a través de una retroalimentación impacta principalmente en sus emociones, impacta en la cultura institucional, ¿no? Yo les decía, tenemos que ser una escuela con una cultura evaluativa, pero una cultura evaluativa definida en una concepción muy clara y unificada de qué es evaluar para cada uno de los miembros, ¿no? Y así hacer de esta evaluación también una definición institucional. Impacta en los logros, la devolución que el docente acerque o haga de manera oral a sus alumnos tiene mucho que ver en los logros, ¿no? En si realmente se focalizaron en los objetivos que se habían planteado para que ellos después puedan alcanzarlos. Ni qué hablar en las acciones futuras, porque cuando la retroalimentación habla de este error que hablamos en el primer encuentro como algo que me va a dar, que no es grave, sino que me va a dar pie a aprender, a mejorar, a trabajar sobre él y no este tachón en rojo, entonces también va a generar una posibilidad de seguir trabajando sobre eso. Equivocarse no es un problema, es parte del proceso porque estoy aprendiendo, voy hacia una meta, quiero llegar. Lo importante es descubrir personalmente cuál es la mejor forma, el mejor camino que puedo tomar para llegar. Y esto no tiene que ver con las edades. En todos los espacios y en todas las edades del nivel y del sistema podemos trabajar. También les decía, es muy importante pensar en la retroalimentación respecto del tiempo. ¿Qué me propongo con esta retroalimentación? Pensar hacia el pasado o trabajar sobre el futuro. ¿Qué espero con lo que le voy a devolver al alumno respecto de lo que él está trabajando? El impacto y el cambio posterior a la retroalimentación, ¿perdura? ¿Es algo significativo o simplemente no produce ningún cambio?
Para esto tendría que observar qué decisiones toma el que recibe la retroalimentación. Después de que yo le ofrezco esta devolución, ¿qué decisión toma? ¿Una frustración? ¿Un seguir trabajando? ¿Un no querer hacerlo más? ¿Comenzar de nuevo? ¿Trabajar sobre lo que ya está hecho? ¿O esta devolución o esta retroalimentación pasa a ser una entrega que no garantiza cambio? Entonces diríamos que no estaríamos frente a esta evaluación formativa en donde pasa a ser tan importante la retroalimentación. La retroalimentación puede cambiar, puede hacer que el alumno cambie su propósito respecto de hacia dónde va, ¿no? Con esta actividad que le propongo. Puede abandonar el propósito, puede ignorarla a esa retroalimentación o puede cambiar su desempeño y la manera de esforzarse para lograrlo. Esto tiene que ver con esa decisión que decíamos nosotros, ¿no? Que toma el que recibe esta retroalimentación. Indudablemente que esa decisión principalmente tiene que ver en cómo transmito ese momento, sea oral o sea escrito. Entonces aquí hablamos que la retroalimentación forma parte de la comunicación. Cómo comunico esto que va a ayudar a que el alumno en su proceso pueda continuar, pero siempre como acercándolo al logro de los objetivos o brindándole ese apoyo, ¿no? Hay una imagen en donde hay muchas manos que forman una escalera y me ayudan a llegar arriba. Esas manos es esta retroalimentación del docente que acompaña. ¿Cómo acompaña? Con una comunicación clara, pero además con un objetivo claro que tiene frente a esa comunicación. Algunas de estas características podríamos decir que son que la retroalimentación expresa claramente hacia dónde vamos. Tiene que tener muy claro el objetivo, ¿no? Y que se pueda transmitir en ese texto, tanto oral o escrito, en esa devolución que yo le haga al alumno. Está vinculada a los criterios que planteamos y hablamos en el primer encuentro, ¿no? Con el tema de la ética, de que nuestros alumnos conozcan cuáles son los criterios. Debe proveer oportunidades para tomar conciencia del estado actual. ¿En dónde estoy en este momento? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estoy de estos objetivos que me han planteado? Y principalmente estimula la autoestima, porque es un acompañar al poder, ¿no? A la capacidad, al poder alcanzar, no a la negación de no se puede, no vas a llegar. Favorece el diálogo, porque realmente cuando se genera de manera oral, por ejemplo, es una instancia casi de debate que podría tener el docente con el alumno respecto de esta instancia, de cómo está, cómo se ve él, cómo lo ve el docente, cómo generamos una estrategia juntos para avanzar si no lo estamos haciendo. Y se ofrece en tiempo y forma. No puede estar descontextualizada del momento, no puedo devolver, tiene que ser en el momento preciso en que se necesite de la misma, porque si yo hago una retroalimentación muy avanzado, la actividad propuesta o el instrumento propuesto, es muy difícil volver atrás, por eso es en el proceso, y no siempre, y para nada, y no siempre no, sino para nada es sobre el error, es sobre el proceso, ¿no? Ya sea que sea acertado o no, o tenga partes de acierto y partes en la que no. La conversación de la retroalimentación tiene un alto potencial para ser progresivas, pero por lo general son regresivas. ¿Y por qué? Y porque estamos aprendiendo. No tenemos un ejercicio en estas devoluciones con los alumnos. Y una de las cosas que hace que sean regresivas es cuánto marcamos lo negativo, qué poco resaltamos lo positivo, o en qué términos señalamos lo negativo, que también, o el error, ¿no? Que no está mal señalarlo, el tema es cómo lo hacemos. Entonces ahí entran en juego estrategias mucho más complejas. Esto nos lleva a decir que en cualquier situación de interacción que nosotros tengamos con nuestros alumnos, la forma en que hagamos como el docente plantee esa interacción,
determina la buena comunicación y moldea el contenido de los mensajes. Ni qué decirles la confianza en que el alumno se acerque y requiera y permanentemente solicite esa mirada del docente para poder continuar. Eso es un acto de confianza y esa confianza se logra de acuerdo a la forma en que se establece esta comunicación en la retroalimentación. Yo les quería compartir un protocolo que obviamente no es mío. Nosotros venimos trabajando en esto en la línea de Rebeca Nijovi y bueno, Graciela Capelletti, pero Rebeca siempre habla de una escalera de retroalimentación. Entonces dice esto lo trabajé mucho yo en la formación docente, pero en este caso en los alumnos, ¿no? La escalera de retroalimentación habla de principalmente 4 escalones. El primer escalón es sugiero, que por ejemplo, frente al alumno le digo, mira, mi sugerencia frente a lo que estás haciendo, te sugiero esto. Esto siempre en vistas en cómo el mensaje no resulte positivo, ¿no? Y no sea un mensaje negativo que veníamos hablando. El otro escalón es me preocupa, me pregunto. Que, por ejemplo, me preocupa o me pregunto cómo pudiste, qué actividad realizaste para llegar a este resultado. Me preocupa, me pregunto. Me preocupa este término que pusiste acá. ¿Cómo hiciste? ¿Te parece que es correcto? Me pregunto si es el correcto para este momento. Ahí va el me preocupa y me pregunto. Después viene la valoración. Valoro que hayas podido realizar esto. Valoro que hayas realizado la actividad. No estoy hablando de si está bien, si está mal. Estoy valorando la instancia, estoy destacando algo, es muy importante. Y después vendrían las preguntas aclaratorias, pero hago preguntas, ¿no? Acompaño, no resuelvo, porque si no, no estoy haciendo una devolución formativa intentando que el alumno pueda solo descubrir y continuar avanzando en el logro de los objetivos. Entonces, en esta primera etapa, cuando yo le digo sugiero, hago como una descripción de la propuesta, ¿no? Sugiero que puedas retomar y como que repaso los objetivos, lo invito a orientarse de nuevo. En la segunda parte formulo preguntas, en la otra empiezo a hipotetizar, ¿no? Después a discutir implicaciones para poder avanzar y finalmente a reflexionar juntos sobre las posibilidades. Lo importante es que esta retroalimentación los invite a seguir haciendo y si es necesario a empezar a hacer y también a revisar lo hecho. O sea, 3 instancias siempre positivas en lo que nosotros venimos trabajando como una evaluación que invite a aprender, ¿no? Algunas preguntas que le podríamos hacer al alumno es ¿qué intentaste? ¿Cuál fue el esfuerzo que tuviste que hacer para llegar hasta acá? ¿Y qué pasó realmente en ese esfuerzo? ¿No? Lo mejor se perdió en el camino, se desdibujó en el objetivo, no tuve claro hacia dónde ir, no apliqué la estrategia correcta, bueno, que a lo mejor no lo plantea como una estrategia, ¿no? Obviamente que con sus palabras. Otra palabra muy importante es ¿y aprendiste algo en esto? ¿Qué has aprendido? Y después, ¿y ahora qué haríamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Retomamos? ¿Hacemos de nuevo? ¿Repasamos los objetivos? Porque nos planteamos que allí estaba el problema que teníamos que planteado, ¿no? Es muy importante que institucionalmente también nos centremos en pensar qué hacen y qué dicen los docentes respecto de esto. Miren, cuando yo ahora les estoy hablando de devoluciones, pienso inclusive en quienes son directivos, en las devoluciones a sus docentes respecto de las planificaciones y este escalón que yo les planteaba recién, ¿no? Esta escalera en donde primero sugiero, en donde después pregunto, en donde finalmente planteo un diálogo para ver hacia dónde vamos y cómo hacemos y si hay algo que resolver, cómo lo resolvería. Entonces, ¿qué hacen y dicen los docentes respecto de estas instancias? ¿Qué hacen y dicen los estudiantes de esta distancia? ¿Y cuáles son las tareas que por un lado tienen los docentes y tienen los estudiantes para realmente poder hacer así de una institución
una institución en la que se vea fortalecida por una cultura evaluativa. Yo planteaba también, bueno, lo hemos planteado, que no solo está la evaluación docente-alumno, sino está esta coevaluación en donde se plantea una evaluación entre pares, ¿no? Entonces allí a lo mejor las preguntas pasan por dónde, cómo hubieras intervenido, cómo hubieses intervenido con tu compañero, qué retroalimentación le ofrecerías, qué le dirías respecto de lo que, de lo que está transitando. ¿Y qué preguntas quisieras formularle respecto de lo que él tiene ahí? Entonces, bueno, eso también es una orientación hacia dónde queremos trabajar cuando planteamos esta coevaluación. Podríamos preguntarle a los alumnos, ¿qué has aprendido trabajando con tu compañero o leyendo lo que produjo tu compañero? ¿Qué te pareció interesante? ¿Qué te sorprendió? ¿Podrías tomar algo de lo que hizo tu compañero para también resolver vos tu situación particular? Esto es algo muy pequeño y en esta posibilidad de trabajar respecto de un taller, que es el planteo inicial que tenemos con este espacio, vamos a redactar algunas retroalimentaciones. Es muy importante lo que yo les decía recién, cómo comunicamos. Fíjense qué diferente es que yo comience diciendo ¿cuál fue tu idea cuando realizaste esta maqueta? ¿Sí? ¿Cuál fue tu idea inicial? Y escuchar, ¿no? Porque primero tengo que escuchar. Y después a lo mejor empiezo a decir, bueno, yo te sugiero que en otra nueva instancia o para modificar lo que te planteaste acá, puedas plantearte y a lo mejor retomo el objetivo, ¿no? En la misma instancia, en la redacción o en la expresión oral tendría que volver al me preocupo, me pregunto. Me pregunto por qué en tu maqueta no hay material reciclable como si se hubiese planteado como una estrategia, ¿no? Pero no dejo de valoro el esfuerzo que has hecho y cómo usaste estos materiales. ¿Les agregarías otros? ¿Les agregarías otros para lograr mejor estos objetivos? Ahí vendrían estas preguntas aclaratorias. Y seguramente cerrar con esto de confío en la capacidad en que puedes mejorar esta producción. Y no decir destruyo una maqueta con una devolución, sino decir a partir de esto, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo seguirías? Y ahí empezar un poco una reflexión conjunta para acompañarlo. Ni les cuento si esta evaluación es entre pares. Yo les digo que no se pierdan estas devoluciones entre pares, incluso desde el nivel inicial. La idea centro de esta evaluación es realmente reconocerme con mis capacidades de aprendizaje. Entonces yo encuentro que es mucho más fácil llegar a un objetivo trabajando de manera escrita, por ejemplo. Entonces también hago mi propuesta, hago la maqueta y hago un escrito, en donde describo cómo la hice, porque tengo mucha capacidad en esa parte, en la escritura, y además, bueno, cumplo también con el objetivo de la actividad que se había propuesto, que era algo que tenía mucho más que ver con la tridimensionalidad y un poco con las posibilidades que tengamos algunos de trabajar en artes plásticas, ¿no? En esta evaluación formativa hay varios instrumentos. Los instrumentos son los cuestionarios, las listas de cotejo, las rúbricas, el protocolo, las tarjetas. Todos pasan a ser asistentes de esta evaluación. Es un instrumento que no es fácil de aplicar, pero en el ejercicio termina siendo, yo no diría que sencillo, pero al abordar los resultados nos encontramos ante una posibilidad mucho más amplia en lo que a nosotros más nos interesa, que es el aprendizaje de nuestros alumnos. Y como todo, en el ejercicio vamos adquiriendo la competencia para realizar principalmente o trabajar con estos asistentes de evaluación.
Nosotros hemos hablado de la evaluación sumativa y yo al día de hoy les diría que aún con muchos años en la docencia, considero que tengo muchas dificultades para construir los instrumentos de evaluación. Y cada vez soy más obsesiva en eso porque, bueno, es un tema que me interesa y sobre el que he estudiado. Pero seguimos cometiendo muchos errores en los instrumentos de evaluación y sin embargo tenemos años en la profesión y en el desarrollo del rol, ¿no? Entonces, estos instrumentos de la evaluación formativa a los que estamos menos acostumbradas requieren, como todo en el aprendizaje, mucha práctica. Para eso les voy a compartir un material que es casi un regalo. Se los voy a ofrecer como un regalo. Es un libro digital de Rebeca Nijovic que se llama Orientaciones para la formación y el trabajo en el aula, retroalimentación formativa, del 2019. Seguramente si lo buscan a lo mejor está. Yo lo recibí en una capacitación de manos de la misma Rebeca y está digitalizado, o sea que está totalmente autorizado que lo podamos socializar así, que eso es muy importante. Pero principalmente me parece que puede ser un manual para que tengan cerca cuando quieran trabajar sobre la evaluación formativa. En este libro ella desarrolla mucho estos asistentes de evaluación, pero lo que es más importante lo hace con ejemplos concretos. Es un material que nos va a acercar mucho a esto que por ahí hablamos y poco hacemos porque no lo tenemos en una práctica habitual. Nos seguimos leyendo en la clase. Gracias por las que están participando porque hay una riqueza enorme en cada una de sus participaciones. Recuerden que lo que está planteado como actividad en la clase pretende que ustedes también puedan aportar algo sobre lo que escribió el colega en esto de tratar de construir un taller virtual. Y por otra parte, que yo en estas instancias no hago devoluciones porque pretendo que lo charlemos todos juntos, estoy juntando todo ese material para que lo trabajemos en el último sincrónico que, como ya les avisé en la clase y se les ha informado, es el 3 de noviembre. Entonces, preparándonos para esa instancia, yo voy leyendo las actividades que ustedes tienen y les digo la verdad, sí, por ahí el material de Rebeca es obviamente el que nos está orientando en esta capacitación y es también porque es la autora que, como les decía antes, la provincia propone, hay muchos otros. La riqueza que tiene cada una de las propuestas, de las reflexiones que ustedes están haciendo, es realmente también para animarnos a escribir y a construir material bibliográfico. Así que nuevamente agradecida, muy sencillo lo mío para compartirles, va a ir este material también sumado a lo que está en la clase con propuestas de actividades. Un cariño enorme a todas.